Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Isaías Zúñiga Núñez del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial en modo semipresencial. El día de hoy les hablaré acerca de la unidad 2 de Estadística Inferencial. Comenzaremos con unas definiciones. Una de ellas es que es un evento, que es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Un evento simple es el resultado de un evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. Y el espacio muestral es un procedimiento que se compone de todos los eventos simples posibles, es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Tenemos también lo que son notaciones, donde P denota una probabilidad, A, B y C en mayúsculas denotan eventos específicos y donde P paréntesis de A denota la probabilidad de que ocurra un evento de tipo A. Existen tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. Una de ellas es la aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas, otro es el método clásico de la probabilidad, que requiere resultados igualmente probables y probabilidades subjetivas. En la aproximación de probabilidad por frecuencias relativas se realiza una observación a un procedimiento y se cuenta el número de veces que el evento A ocurre en realidad. Con base a estos resultados reales, se podría calcular la probabilidad del evento A y se estima de la siguiente forma, donde probabilidad del evento A es igual al número de veces que ocurrió el evento A sobre el número de veces que se repitió el procedimiento. En la aproximación de probabilidad de frecuencias relativas podemos utilizar el siguiente ejemplo, donde se pide que se calcule la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos se accidente durante este año. En un año reciente, de un total de 135.670.000 automóviles registrados en Estados Unidos, según los datos de Statistical Abstract of the United States, 6.511.100 se accidentaron. Ahora podemos utilizar el método de frecuencias relativas de la siguiente manera, donde la probabilidad de que suceda un accidente es igual al número de automóviles accidentados entre el número total de automóviles. Entonces tenemos que nuestra probabilidad de que suceda un accidente es igual a 6.511.100 entre 135.670.000, lo cual nos da una probabilidad de 0.048, donde logramos entender que no es posible utilizar el método clásico, ya que los dos resultados, accidente, ausencia de accidentes, no son igualmente probables. En el método clásico de la probabilidad se requiere que los resultados igualmente probables suponga que en un procedimiento dado tiene n número de eventos simples distintos y que cada uno de estos eventos simples tiene la misma posibilidad de ocurrir. Entonces, si el evento A puede ocurrir en S de este n de formas, entonces tenemos que la probabilidad de que el evento A suceda es el número de formas en que puede ocurrir el evento A entre el número de eventos simples diferentes. En el método de clásico de probabilidad, donde se requieren los resultados sean igualmente probables, podríamos utilizar esto de ejemplo: determinar la probabilidad de ganar el premio mayor de la lotería al seleccionar 6 números entre 1 y 60. Cada combinación tiene las mismas probabilidades de ocurrir, donde 60 combinación de 6 es igual, nos da el total de, permítame, aquí está, 50.063.860 cantidad de combinaciones. Entonces la probabilidad de que el evento A suceda es igual a 1 entre los 50.063.860, lo cual nos da una probabilidad de 0.0000002. O sea que es muy lejano de ganarse la lotería. Después tenemos lo que son las probabilidades subjetivas, donde la probabilidad de que el evento A se estima con base al conocimiento de las circunstancias relevantes. Entonces lo podríamos ejemplificar de la siguiente manera: estimar la probabilidad de que un astronauta sobreviva en una misión en una nave espacial. Los expertos consideran los eventos pasados junto con los cambios en las tecnologías y las condiciones para hacer una estimación de la probabilidad. Hasta la publicación de este libro, los científicos de la NASA estimaban una probabilidad del 0.99%.
Ok, en el ejercicio 1 vamos a realizar lo siguiente. Dice, analice la siguiente lista de 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. Tenemos que el primer hijo, niño, 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 niña, niño, niña, niño, son una de las cuantas probabilidades que puede de que suceda el evento. Entonces, se nos pide que calculemos la probabilidad de cada uno de estos eventos. El primer evento sería que haya exactamente una niña en la cantidad de probabilidad. Entonces tenemos de que para que exista una sola niña de acuerdo a la tabla es 1 de 8, ya que nada más en uno de ellos tenemos que exista una niña dentro de las combinaciones. Después, que haya exactamente 2 niñas dentro de las combinaciones que tenemos de los 3 hijos entre niño y niña, tenemos que 3 de 8 es la probabilidad de que sea niña ambos casos. Entonces tenemos que es 3 entre 8 es 0.375. Entonces aquí esto es igual a 0.375 de que ambos casos sean niñas. Y de que todos sean niñas es igual, de acuerdo a la tabla, a 1 de cada 8 de las combinaciones que tenemos. Entonces 1 entre 8, esto nos da 0.125. Entonces esto es igual a 0.125. Ahora pasamos a lo que es probabilidad con la regla de la suma. La notación en la regla de la suma es donde un evento compuesto es cualquier evento que combine con dos o más eventos simples, donde la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de B y A. O donde la probabilidad de A unión con B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección con B, donde la probabilidad de A o B o la probabilidad de A unión con B es igual en un solo ensayo y ocurre el evento A u intersección con ocurre el evento B o ambos ocurren, donde la probabilidad de A denota la probabilidad de que el evento A ocurra y la probabilidad de B denota que la probabilidad de que el evento B ocurra. Entonces tenemos que la probabilidad de A y B o la probabilidad de A intersección con B denota la probabilidad de que tanto A como B ocurran en el mismo ensayo. La regla intuitiva de la suma. Para obtener la probabilidad de A o B, se calcula la suma del número de formas en que puede ocurrir el evento A y el número de formas en que puede ocurrir el evento B, sumando que de tal manera de cada resultado se cuente solo una vez la probabilidad de A o la probabilidad de B. Es igual a esa suma, dividida entre el número total de resultados en el espacio muestral. La regla de la suma se simplifica cuando los eventos son distintos. Los eventos de A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, los eventos disjuntos no se traslapan. Entonces tenemos que la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, de acuerdo a esta imagen. La probabilidad de la regla de la suma. Las siguientes definiciones nos van a dar a entender un poquito más lo que es. Dice, el complemento de un evento A es denotado con una letra A mayúscula con una línea en la parte de arriba que consiste en todos los resultados en los cuales el evento A no va a ocurrir. Los eventos complementarios, algunas veces necesitamos calcular la probabilidad de que un evento de clase A no ocurra. Entonces tenemos aquí la regla de la suma para eventos complementarios disjuntos, donde la probabilidad de A o la probabilidad del complemento de A es igual a la probabilidad de A más la probabilidad del complemento de A, esto es igual a 1. El siguiente ejercicio
trata de lo siguiente: suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo que no mintió. Entonces, los resultados de la prueba positivo de las personas que no mintieron son 15, mientras que de los que sí mintieron son 42. Mientras que la prueba del polígrafo indicó lo siguiente: que falsos positivos hubo 32 y verdaderos positivos son 42. La prueba de polígrafo indica que hay 32 verdaderos negativos y 9 en algo falso negativo. Entonces, suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con resultados de prueba negativo o que no mintió. Donde la solución de la probabilidad de negativo o no mintió, o la probabilidad de negativo unión con no mintió. Entonces tenemos que la probabilidad de negativo más la probabilidad de que no mintió menos la probabilidad de negativo intersección con no mintió entre el total de espacio muestral, lo cual nos da a 32 personas que dieron negativo, ok, más 9, más las 15 más 32, que es la probabilidad de que no haya mentido, menos la probabilidad de la intersección entre negativo y no mintió, que nos da el valor de 32. De acuerdo a la tabla, aquí están: probabilidad de negativo y no mintió. Entonces la intersección es 32, lo cual nos da 41 más 47 menos 32 entre 98. Al final nos queda 56 entre 98, lo cual nos da una probabilidad de 0.57 de que no de que sea una prueba negativa y que no haya mentido. Ok, en el ejercicio, tomando en cuenta los mismos datos de las 98 personas y suponiendo que volvemos a elegir al azar de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, y buscamos ahora un resultado de prueba negativo o una persona que no mintió. Entonces tenemos que la probabilidad de negativo o la persona que sí mintió y la probabilidad de negativo unión con sí mintió, tenemos lo siguiente: la probabilidad de que sea negativo es 32 más 15, más la probabilidad de que sí haya mentido es a 42 más 9, lo cual viene representado de la siguiente manera, donde 32 más 15 es la probabilidad de que sea negativo y 42 más 9 es la probabilidad de que sí haya mentido. Entonces tenemos los resultados de la siguiente manera: es 32 más 15 más 42 más 9 menos 9, que 9 viene siendo la intersección entre negativo y que sí haya mentido de acuerdo a la tabla. Si logramos ver aquí lo siguiente, esa es nuestra intersección entre sí mintió y un negativo. Ok, al final tenemos una probabilidad del 0.9081, que viene siendo el 90.81% de probabilidad de que sea una prueba negativa y que no haya mentido. Ok, la anotación de la regla de la multiplicación, donde la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad del evento A ocurre en un primer ensayo y el evento B ocurre en un segundo ensayo. Entonces nos da de la siguiente manera, donde la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. La regla para el cálculo de la probabilidad de A y B se denomina regla de la multiplicación porque implica multiplicar la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B. Si el resultado del primer evento A afecta de alguna forma la probabilidad del segundo evento B, es importante adjuntar la probabilidad de B para que refleje la ocurrencia del evento A. Donde la probabilidad de B de A condicional de A representa la probabilidad de que un evento B ocurra después de suponer que el evento A ya ocurrió, donde podemos leer de B condicional de A como B dado A o como el evento B ocurre después de que el evento A ya haya ocurrido.
Dos eventos de A y B son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro. De manera similar, muchos otros eventos son independientes. Si la ocurrencia de cualquiera de ellos no afecta las probabilidades de ocurrencia de los demás, si A y B no son independientes, se dice que son dependientes. Donde dos eventos son dependientes si la ocurrencia de uno de ellos afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro. Pero esto no necesariamente significa que uno de los eventos sea la causa del otro. La regla formal de la multiplicación es la siguiente, donde la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. La regla intuitiva de la multiplicación, donde la probabilidad de A y B, donde A y B son independientes, si sí lo son, la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, mientras que si no son independientes, la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, asegurándose de calcular la probabilidad del evento B suponiendo que el evento A ya haya ocurrido. En el ejemplo de control de calidad en la fábrica de marcapasos, los marcapasos se implantan en los pacientes con la finalidad de estimular el pulso cuando el corazón no puede latir por sí mismo. Cada año se implantan más de 250,000 marcapasos en Estados Unidos. Por desgracia, los marcapasos en ocasiones fallan, aunque la tasa de falla es baja, como de 0.0014 por año, según datos de Pacemaker and ACT Generator Malfunctions, The Mayo et al. Journal of the American Medical Association, Vol. 295, number 16. Consideramos una pequeña muestra de 5 marcapasos que incluyen 3 que funcionan bien, denotados por B, y 2 que son defectuosos, denotados por D. Un médico desea seleccionar 2 marcapasos al azar para realizar un experimento. Calcule la probabilidad de que el primer marcapaso seleccionado funcione bien y que el segundo marcapasos también funcione bien. Entonces, utilice los siguientes supuestos. Suponga que las 2 selecciones aleatorias se realizan con reemplazo, de la manera que el primer marcapaso seleccionado se incorpora a la muestra antes de elegir el segundo. Suponga que 2 selecciones aleatorias se realizan sin reemplazo, de manera que el primer marcapasos seleccionados no se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. Antes de proceder y para tener mayor claridad, sería útil visualizar los 3 marcapasos que funcionan bien y los 2 marcapasos defectuosos como se muestran a continuación, donde es bueno, 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 defectuoso, defectuoso. Si los 2 marcapasos se seleccionaron al azar con reemplazo, las 2 selecciones son independientes, ya que el segundo evento no se ve afectado por el primero. En cada selección hay 3 marcapasos que funcionan bien, denotado con E, y 2 defectuosos, denotados con D, de manera que obtenemos la probabilidad de A es bueno, 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 defectuoso, defectuoso. La probabilidad de B es bueno, 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 defectuoso, defectuoso. Donde la probabilidad del primer marcapasos es B y el segundo marcapasos es B, tenemos que es 3 entre 5 por 3 entre 5 nos da igual a 9 entre 25, que es igual a 0.36, donde tenemos el 36% de que la probabilidad sea de un marcapasos bueno. En la sección B dice, si los 2 marcapasos se seleccionan al azar sin reemplazo, las 2 selecciones son independientes, ya que la probabilidad del segundo evento se ve afectada por el primer resultado. En la primera selección, 3 de los 5 marcapasos funcionaron bien. Después de elegir un marcapasos que funciona bien, en la primera selección quedan 4 marcapasos, incluyendo 2 que funcionan bien. Por lo tanto, la probabilidad del evento A es que sean 3 buenos y 2 defectuosos. En la probabilidad B se tiene la probabilidad de que sean 2 buenos y 2 defectuosos, donde la probabilidad del primer marcapasos es B y el segundo marcapasos es B. Entonces tenemos que 3 entre 5 por 2 entre 4 nos da igual a 60 entre 20, lo cual nos da una probabilidad del 30% nada más de que tengamos un segundo marcapasos bueno. En el ejercicio 1 de la regla de la multiplicación dice lo siguiente:
Welling Tire Company produjo un lote de 5.000 neumáticos que incluye exactamente 200 que están defectuosos. Si se seleccionan al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que todos estos estén en buenas condiciones? Ok, la probabilidad de que el primer neumático sea bueno es 4.800 entre 5.000, lo cual nos da un total de 0.96 de probabilidad de que sea bueno. Luego tenemos que la probabilidad de que 2 neumáticos, después de saber que el primero es bueno, el segundo neumático sería de 4.799 porque estamos restando el primer evento entre 4.999, que es después de restar el primer evento, nos da una probabilidad de 0.95999. Ok, después nos vamos al tercer evento que nos da 4.798, restándole los primeros 2 eventos de los 4.800 que teníamos entre 4.998 del total de neumáticos que tenemos actualmente, nos da 0.95998. Después nos vamos a que el cuarto neumático, entonces tenemos que son 4.797 después de restarle los otros 3 neumáticos que ya metimos en la probabilidad entre 4.997, lo cual nos da 0.95977. Para saber la probabilidad total tenemos que multiplicar el primer evento por el segundo evento, por el tercer evento, por el cuarto evento, lo cual nos da 0.8492, que son 84.92% de que los 4 neumáticos seleccionados al azar se encuentren en buenas condiciones. Okay. Después pasamos a lo que es distribución de probabilidad discreta o variables aleatorias. Las siguientes definiciones dicen que variable aleatoria es aquella que casi siempre está representada por X, que tiene un solo valor numérico determinado por el azar para cada resultado de un procedimiento, y la distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de que cada valor de la variable aleatoria a menudo se expresa como una gráfica o una tabla o fórmula. Las variables aleatorias también pueden ser discretas o continuas. Una variable aleatoria discreta tiene un número finito de valores o un número de valores contable, donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que se pueden asociar con un proceso de conteo de manera que el número de valores es 0 o 1 o 2 o 3, etcétera, etcétera. Una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores y esos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua, de manera que no existan huecos o interrupciones. Los requisitos de una distribución de probabilidad donde la sumatoria de la probabilidad de X es igual a 1, donde X asume todos los valores posibles o la suma de todas las probabilidades debe ser 1, pero valores como 0.99 o 1.001 son aceptables porque son el resultado de errores de redondeo, donde 0 menor igual que la probabilidad, menor que la probabilidad, o P menor o igual que 1. Por cada valor individual de X, es decir, cada valor de probabilidad debe ubicarse entre 0 y 1. La identificación de los resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones, donde dice que el valor máximo común es igual a la media más 2 desviaciones, o el valor mínimo común es igual a la media menos 2 desviaciones. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de 2 desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de 2 desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario y que esta regla sirve como una guía, por lo que no es totalmente rígida. La identificación de resultados inusuales con probabilidades de acuerdo a la regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto dado la probabilidad de un evento particular observado, por ejemplo 992 caras en 1000 lanzamientos de una moneda, es extremadamente pequeña, concluimos que el supuesto probablemente no es correcto. En pocas palabras, lo que entiendo con esta regla es de que nos da
nos da a entender si la probabilidad que se nos dio o los resultados dados son correctos. Número inusualmente alto de éxitos. X éxitos en N ensayos es un número inusualmente alto de éxitos. Si la probabilidad de que X o más éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor, este criterio se puede expresar de la siguiente forma, donde la probabilidad de X o más es menor o igual a 0.05. El número inusualmente bajo de éxitos es donde X éxitos en N ensayos es un número inusualmente bajo de éxitos y la probabilidad de X o menos éxitos es un poco probable. Con una probabilidad de 0.05 o menor, este criterio se puede expresar de la siguiente forma. Probabilidad de X o menos es menor o igual que 0.05. El valor de 0.05 no es absolutamente rígido. Se podría usar otros valores como 0.01 para distinguir entre resultados que pueden ocurrir con facilidad por azar y eventos que tienen muy pocas probabilidades de ocurrir por azar. La media es una variable aleatoria discreta, es el resultado medio teórico de un número infinito de ensayos. Podemos considerar a esta medida como el valor esperado, en el sentido de que constituye el valor promedio que esperaríamos obtener si los ensayos pudieran continuar de manera indefinida. El valor esperado de una variable aleatoria discreta se denota con E y representa el valor promedio de los resultados. Se obtiene calculando la sumatoria de X probabilidad de X. No es necesario que un valor esperado sea un número entero, incluso si los diferentes valores posibles de X son todos números enteros. Veamos el siguiente ejemplo. Considere los vástagos de guisantes en la tabla cuyos progenitores tienen la combinación de los genes para vainas verdes con vainas amarillas. En estas condiciones, la probabilidad de que ese vástago tenga una vaina verde es de 3/4 o 0.75. Es decir, la probabilidad de que sea verde es igual a 0.75. El gen del progenitor 1, el gen del progenitor 2, genes de vástagos y color de la vaina de los vástagos. Donde verde más verde me puede dar la probabilidad de verde con verde es igual a verde. Donde verde más amarillo me da la probabilidad de verde amarillo, me da verde. En amarillo más verde me da los genes de los vástagos amarillo-verde, donde el color de la vaina de los vástagos es verde. En amarillo más amarillo me da los genes de los vástagos en amarillo, amarillo entre amarillo, lo cual es amarillo. Ok, en el ejemplo de genética de los vástagos, la media del número de guisantes son vainas verdes, es de 3.8 y la desviación estándar es de 1.0. Utilice los resultados y la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común. Con base en los resultados determine si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes y encontrar que solo uno de ellos tiene vainas verdes. Entonces, al utilizar la regla práctica de las desviaciones, podemos calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de la siguiente manera, donde dice que la media más 2 veces la desviación es igual a 3.8 más 2 veces 1, que es igual a 5.8, y el valor mínimo común es a la media menos 2 veces la desviación, que es igual a 3.8 menos 2 veces 1, lo cual nos da 1.8. Con base en estos resultados concluimos que para grupos de 5 vástagos de guisantes, el número de vástagos de guisantes con vainas verdes debe caer entre 1.8 y 5.8. Si resultan 5 vástagos de guisantes como los descritos, sería inusual obtener solo un vástago con vainas verdes, porque el valor de 1 está fuera de este rango de valores comunes de 1.8 a 5.8. En el caso, el valor máximo común es en realidad 5, ya que es el número más grande posible de guisantes con vainas verdes. Utilizando las probabilidades para determinar si 1 es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes, cuando resultan 5 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de que la vaina verde es igual a 0.75. Para determinar si 1 es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes de un total de 5 vástagos, necesitamos calcular la probabilidad de obtener 1 o menos guisantes con vainas verdes. Entonces tenemos que la probabilidad de 1 o menos es igual a la probabilidad de 1 o 0. Esto quiere decir que es igual a 0.15 más 0.01, lo cual nos da 0.16.
0.016, puesto que la probabilidad de que 0.016 es menor que 0.05, concluimos que el resultado de una planta de guisante con vainas verdes es inusualmente bajo. Hay muy poca probabilidad de 0.016 de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. Ok, utilizando las probabilidades para determinar las siguientes preguntas de guisantes con vainas verdes cuando el resultado de 8 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de que verde es igual a 0.75, calcule la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Ok, ahora nos vamos a ir a Minitab y vamos a seleccionar lo siguiente. Nos vamos a ir a cálculo, nos vamos a ir a probabilidad de distribución, nos vamos a ir a probabilidad distribución binomial, donde vamos a seleccionar probabilidad. El número de intentos o de muestras son 8. La probabilidad de que el evento suceda es de 0.75. Aquí vamos a seleccionar nuestra tabla del ejercicio 2. Entonces nos arroja lo siguiente. Si vemos en nuestra presentación, ya lo tenemos aquí. Entonces dice, calcule la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Entonces, de acuerdo a mi tabla, la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes es de 0.023071. Lo que quiere decir que tengo una probabilidad nada más del 2% de obtener esas vainas verdes. Después tenemos la pregunta B que dice, calcule la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Entonces, aquí se obtiene de la siguiente manera. De acuerdo a la tabla que sacamos en Minitab, nos está pidiendo que deben de ser 3 o menos guisantes. Entonces nos iríamos a la probabilidad de 3 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de que 1 más la probabilidad de que no suceda ninguno. Esto nos da un total de 0.0272, que es igual a un 2.72% de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. En las distribuciones de probabilidad binomial tenemos las siguientes definiciones. Una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos. Número 2. Los ensayos deben de ser independientes. El resultado de cualquier ensayo individual no afecta la probabilidad de los demás ensayos. Número 3. Todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en 2 categorías, generalmente llamadas éxitos y fracaso. Número 4. La probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. Entonces tenemos la siguiente notación para las distribuciones de probabilidad binomial, donde E y F es el éxito y fracaso y denotan 2 categorías posibles en todos los resultados, donde la probabilidad de éxito, donde P paréntesis de E es igual a P, que es la probabilidad de un éxito, donde P paréntesis en F es igual a 1 menos la P, que es igual a Q, que es la probabilidad de un fracaso, donde N denota el número fijo de ensayos y X denota un número específico de éxitos en N ensayos, de manera que X puede ser cualquier número entero entre 0 y N, donde P denota la probabilidad de éxito de uno de los ensayos y Q denota la probabilidad de fracaso en uno de N ensayos, y donde P de X denota la probabilidad de lograr exactamente X éxitos en los ensayos. El término éxito que se utiliza aquí es arbitrario y no necesariamente tiene una connotación positiva. Cualquiera de las 2 categorías posibles puede denominarse el éxito E siempre y cuando su probabilidad se identifique como P. El valor de Q se puede calcular siempre al restar la probabilidad de 1. Entonces, si P es igual a 0.95, entonces Q es igual a 1 menos 0.95, lo cual nos da 0.05. Siempre que utilice una distribución de probabilidad binomial, asegúrese de que X y P se refieren a una misma categoría denominada como un éxito.
suponiendo que tengamos una probabilidad extra, otra probabilidad donde la probabilidad sea un 78. Cuando nuestra probabilidad es 78, quiere decir que nuestra Q es igual a 1 menos el 0.78, lo cual nos quiere decir que nuestra Q valdría 0.22. Más o menos de esa manera funciona. Entonces, ahora en el ejercicio 1 de los donadores de sangre, dice, al seleccionar al azar donadores de sangre, el 45% tenía sangre del grupo O, según datos del programa de Greater New York Blood. Obtener las siguientes probabilidades si se seleccionan 5 donadores al azar, donde n es igual a 5 y p es igual a 0.45. Calcule la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Ahora nos vamos a ir a Minitab. Nos vamos a ir a calcular, nos vamos a probabilidad, distribuciones de probabilidad, nos vamos otra vez a binomial. Seleccionamos el número de pruebas de ensayos, que son 5, y que suceda el evento es 0.45. Seleccionamos ensayos. Entonces tenemos la siguiente tabla. Copiamos y vemos que ya la tenemos acá, donde dice que calculemos la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Entonces, si vemos que aquí dice 0.25622, nos volvemos a ir a nuestra tabla y vemos que es la sumatoria de que 1 o 0 eventos sucedan. La forma de sacar esta tabla es de la siguiente manera: presionamos Control E en nuestra pantalla de Minitab y lo ponemos en cumulativa. Y si vemos de que 1 o menos sucedan, es de 0.25. Bien, ahora nos vamos a la pregunta 2 de este ejercicio, que dice: calcule la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Entonces la probabilidad de que esto suceda es del 86%, ya que nos dice que en el número de 3, en el evento 3, sería la sumatoria de todas estas y nos da una probabilidad del 86%. La pregunta 3 dice: calcule la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Aquí vamos a utilizar la probabilidad simple, ya que nos está pidiendo exactamente 5. Entonces, de acuerdo a nuestra tablita, dice que solamente sería el 1.8% de probabilidad de que 5 donadores tengan sangre del grupo O. Después nos pide lo siguiente: calcule la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Entonces tenemos que, nos pide que sea de 5 o más. Entonces es la sumatoria de 2 donadores más la probabilidad de que 3 donadores más la probabilidad de que 4 donadores más la probabilidad de 5 donadores, lo cual nos da 0.74, que es 74.37% de probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Después nos pide que calculemos la probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan sangre del tipo O. Entonces, de acuerdo a esta tabla de Minitab, sería 0.33, lo cual nos da un 33% de probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan sangre del grupo O. La siguiente pregunta es: calcule la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan sangre del grupo O. Entonces aquí lo que sucede es lo siguiente: sumaríamos la probabilidad de 2 donadores más la probabilidad de 3 donadores más la probabilidad de 4 donadores, lo cual nos abre este rango entre 2 y 4, lo cual nos da una probabilidad del 72.53% de probabilidad de que
entre 2 y 4 donadores tengan sangre del grupo O. El siguiente ejercicio es color de ojos en Estados Unidos. El 40% de la probabilidad de la población tiene ojos cafés según los datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita Soni en Indiana University. Si se seleccionan al azar 14 personas, calcule las siguientes probabilidades. Número 1. Calcule la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos con color café. Entonces nos vamos a Minitab, ponemos nuestro número de eventos hasta el 14. ¿Por qué? Porque también tenemos la probabilidad de que 0 personas tengan ojos cafés. Entonces nos vamos ahora a cálculo, nos vamos a probabilidad a binomial. De aquí seleccionamos 14 y dice que el 40%. Ahora seleccionamos nuestros datos de ojos cafés y tenemos la siguiente tabla, la cual podemos ver ya en nuestra presentación. Entonces dice que calculemos la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan ojos de color café. La probabilidad total es igual a la sumatoria entre la probabilidad desde que 0 personas tengan ojos de color café hasta la probabilidad de que 8 personas tengan los ojos de color café. Esto nos da una probabilidad del 94%, lo cual es muy alto. La pregunta 2 dice, calcule la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan los ojos color café. Si nos vamos a la tabla que ya generamos con Minitab, obtenemos lo siguiente, que el 0.0000550 es la probabilidad de que tengan 12 personas de 14 los ojos color café. Después se nos pide que calculemos la probabilidad de que las 14 personas tengan los ojos color café. Entonces, de acuerdo a la tabla que obtuvimos en Minitab, la probabilidad de que esas 14 personas que seleccionamos al azar tengan los ojos de ese color es demasiado baja, porque es 0.000003. Después se nos pide que calculemos la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos color café. Entonces aquí lo que se hace es lo siguiente: de la tabla volvemos a sumar lo que está entre el rango de 10 personas a 14 personas, lo cual nos da una probabilidad únicamente del 2% de que este caso pueda suceder. Distribuciones de probabilidad discreta, media, variancia y desviación estándar para la distribución binomial. Las fórmulas para la distribución binomiales son las siguientes, donde la media es igual a n entre la probabilidad, donde la varianza es igual a n, que es el número de eventos, por la probabilidad de fracaso. Esto es y la desviación es igual a la raíz cuadrada de n, que son nuestros eventos, p, que es nuestra probabilidad, y q es la probabilidad de fracaso, donde la media denota la distribución binomial, donde aquí se denota la variancia de una distribución binomial, y este símbolo denota la desviación estándar en una distribución binomial, donde n, el número fijo de ensayos, p, la probabilidad de éxito, y q, la probabilidad de fracaso del evento. La identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones, donde el valor máximo común es igual a la media más 2 veces la desviación, y el valor mínimo común es igual a la media menos 2 veces la desviación. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben de caer dentro de 2 desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de 2 desviaciones estándar. En un experimento real, Mendel obtuvo 580 vástagos de guisantes, afirmó que el 75% o 435 tendrían vainas verdes. El experimento real dio como resultado 400
428 guisantes con vainas verdes. Suponiendo que se obtienen grupos de 580 vástagos de guisantes, calcule la media y la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. Entonces tenemos que nuestra media es igual al número de eventos entre la probabilidad. Entonces tenemos que es 580, que es nuestra muestra, entre el 75 y el 75%, lo cual nos da un 435. Entonces tenemos que nuestra varianza es igual a 580 por 0.75 por 0.25, que nos da igual a 435 entre 4, lo cual como resultado final nos da 108.75. Entonces tenemos que nuestra desviación es igual a la raíz de 108.75, que es igual a 10.42, lo cual lo podemos verificar con nuestra calculadora. Entonces tenemos que es 580 por 0.75 por 0.25 es igual a 435 entre 4. Entonces tenemos que es raíz de nuestra... Tenemos que nuestra answer shift igual 108.75. Entonces tenemos que la raíz de nuestra respuesta es igual a 3.20. Perdón, un pequeño error. Tenemos que la raíz de 108.75 es 10.42. Tenemos la siguiente ejemplificación, donde dice: utilice la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de guisantes con vainas verdes. Con base en esos números podríamos concluir que el resultado real de Mendel de 428 guisantes con vainas verdes es inusual. Esto sugiere que el valor del 75% propuesto por Mendel es erróneo. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, de acuerdo a lo que se nos solicitó, calculamos el valor máximo común, que es igual a la media más dos desviaciones, es igual a 435 más las dos desviaciones de 10.42, nos da un valor de 455.84, y el valor mínimo común nos da un valor de 414.16. De acuerdo a los resultados de 428 de vainas verdes, podemos concluir que el valor sí es inusual y que el valor del 75% propuesto de Mendel no es erróneo, ya que se encuentra demasiado cerca. Dice, el ejercicio 1 de esta presentación dice: en una elección presidencial pasada, la tasa de votos emitidos fue del 61%. En una encuesta se preguntó a 1002 sujetos si habían votado en esta elección presidencial. Calcule la media y la desviación estándar del número de votantes reales en grupos de 1002 individuos. Entonces tenemos que nuestra media es igual a 1002 individuos por 0.61, que es la tasa de votos emitidos, nos da un valor de 611.22, donde nuestra varianza dice que son 1002 por 0.61 más por 0.39, nos da un valor de 238.758. Entonces nuestra desviación es igual a la raíz de 238.3758, que es igual a 15.4394. De acuerdo a los datos ya obtenidos, nos vamos a lo siguiente. Dice, en la encuesta de 1002 personas, 701 dijeron que habían votado en la última elección presidencial, según los datos del ICR Research Group.
¿Es congruente este resultado con la tasa real de votos emitidos o es improbable que ocurra en una tasa real de 61%? ¿Por qué? Ok, tenemos que nuestro valor máximo para este caso es de 642.0988 y nuestro valor mínimo es de 580.3411. Entonces no es congruente el resultado, ya que no se encuentra dentro de nuestro margen máximo y nuestro margen mínimo. Dice, con base en estos resultados, parece que los resultados exactos de la votación se pueden obtener preguntando a los votantes cómo actuaron. No, ya que de acuerdo a estos datos la gente miente y no están dando los resultados, así que lo más viable es el reconteo. Ok, la distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica en las ocurrencias de algún evento durante un intervalo específico. La variable aleatoria X es el número de veces que ocurre un evento en un intervalo. El intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. La probabilidad de que el evento ocurra X veces durante un intervalo está dada por la fórmula. Perdón. Ok, que es donde la probabilidad de X es igual a la media X, donde... ok. Los requisitos de la distribución de Poisson. La variable aleatoria X es un número de veces que ocurre un evento durante un intervalo. Las ocurrencias deben de ser aleatorias. Las ocurrencias deben de ser independientes entre sí. Las ocurrencias deben estar uniformemente distribuidos dentro del intervalo considerado. Los parámetros de la distribución de Poisson. La media es, siguiente símbolo, la desviación estándar es la raíz de la media. Entonces, tenemos lo siguiente. 1. La distribución binomial se ve afectada por el tamaño de la muestra, donde n y la probabilidad de p, mientras que la distribución de Poisson solo se ve afectada por la media. En la distribución binomial, los valores posibles de la variable aleatoria de x son 0, 1 hasta n, hasta finito número, pero los valores posibles de x de una distribución de Poisson son 0, 1, 2 sin límite superior. La distribución de Poisson como aproximación de distribución binomial. La distribución de Poisson se utiliza para aproximar la distribución binomial cuando n es grande y p es pequeña. Requisitos para utilizar la distribución de Poisson como una aproximación a la distribución binomial, donde n mayor o igual que 100 y donde número n de p, n por p menor o igual que 10. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. Que dice, en un periodo reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos con una magnitud de al menos 6.0 en la escala de Richter en el mundo. Según datos de World Almanac and Book of Facts, suponga que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. Calcule la media del número de grandes terremotos que ocurren cada año. Entonces tenemos que nuestra media es los 93 grandes terremotos entre los 100 años que han sucedido. Entonces, si P de X es la probabilidad de que X terremotos en un año elegido al azar, calcule P de probabilidad 0, probabilidad 1, probabilidad 2, probabilidad 3, probabilidad 4, hasta la 7. Entonces nos vamos ahora a Minitab, y en Minitab nos vamos a cálculo, probabilidad de distribución, nos vamos a Poisson. En Poisson vamos a hacer lo siguiente. Nuestra probabilidad es de 0.93. Entonces aquí nos vamos a terremotos, obtenemos la siguiente tabla, que es la misma que tenemos en la presentación. Entonces la probabilidad de que pasen 0 terremotos en un año es de 0.39 o el 39%. La probabilidad de que pase uno es del 36% y así sucesivamente para cada uno de ellos. La función de Minitab para generar lo que es la probabilidad de Poisson nos facilita el estar haciendo cada uno de estos cálculos de manera individual, ya que de manera individual es demasiado tardado. Entonces, ahora se nos pide lo siguiente.
Los resultados reales son los siguientes. En 47 años ha habido 0 grandes terremotos. Y en 31 años, un gran terremoto. En 13 años, 2 grandes terremotos. 5 años, 3 grandes terremotos. 2 años, 4 grandes terremotos. 0 años igual a 5 grandes terremotos. Entonces, tenemos que en un año 6 grandes en un año 6 grandes terremotos, en un año 7 grandes terremotos. ¿Qué diferencia hay entre los resultados reales y las probabilidades obtenidas en el inciso B? Sí es muy buen modelo desde mi punto de vista, ya que los resultados se acercan bastante de acuerdo a la distribución de Poisson. Dice, el siguiente ejercicio de la presentación nos pide lo siguiente. En un año hubo 116 muertes por homicidio en Richmond, Virginia, según The A Classroom Note and the Poisson Distribution, a Model for Homicidal Deaths in Richmond, Virginia, for 1991. De Winston R. Richards en Mathematics and Computer Education. Para un día seleccionado al azar, calcule la probabilidad de que el número de muertes por homicidio sea 0 homicidios, 1 homicidio, 2 homicidios, 3 homicidios, 4 homicidios. Entonces tenemos que nuestra media es igual al número de homicidios en 365 días, que es lo que ha habido en un año. Entonces tenemos que nuestra media es de 0.3178. Nos vamos ahora a Minitab. En Minitab volvemos a probabilidad, seleccionamos Poisson. Ahora cambiamos aquí a .3178. Aquí ahora seleccionamos los datos para homicidios y obtenemos la siguiente tabla. De ahí, aquí está. Entonces tenemos la probabilidad de que sucedan 0 homicidios en un solo día de 0.72%, que diga 72% de probabilidad de que no suceda ningún homicidio, la probabilidad del 23% de que suceda un homicidio, la probabilidad del 3.67% de que existan 2 homicidios, y así sucesivamente. Después nos pide que comparemos las probabilidades calculadas con los siguientes resultados reales. De 268 días, ningún homicidio. 79 días, un homicidio. 17 días, 2 homicidios. Un día, 3 homicidios. No hubo días con más de 3 homicidios. La distribución de Poisson es un buen modelo en este caso. A mi punto de vista, los datos se encuentran demasiado lejos de los datos reales, así que este modelo no es el adecuado para verificar la probabilidad. Dando continuación al proyecto, en la etapa 1 hicimos lo que fue el análisis de un acrílico. Teníamos que ver la repetición que teníamos y cómo se estaba comportando la tendencia que tenía la dureza del acrílico. Entonces comenzamos con la evaluación del adhesivo de acuerdo a la dureza y comenzamos a ver los resultados, pero esto nos comenzó a generar defectos en lo que era el área de producción, los cuales detallamos en esta segunda etapa, donde vamos a utilizar de acuerdo a los defectos que empezamos a obtener después de tener a prueba 30 días, 20 días laborables, 30 días naturales, la prueba del acrílico. Entonces generamos un Pareto, el cual nos fuimos a Minitab, capturamos nuestra información, nos vamos a estadísticas, nos fuimos a herramientas de calidad, a Pareto, seleccionamos los defectos y las frecuencias en la columna de cantidad, le dimos OK, nos generó el Pareto, lo cual el defecto principal es exceso de acrílico, ya que los cambios que se realizaron en el acrílico nos comenzó a arrojar de que el acrílico saliera en más proporción al momento de que se suministraba en lo que estábamos manufacturando. Entonces tuvimos en 20 días naturales, en 20 días laborables tuvimos 136 casos, los cuales nos afectan demasiado en lo que es nuestra producción.
Entonces, donde de acuerdo al Pareto anterior nos muestra que tenemos 136 defectos por exceso de acrílico, los cuales suceden en solo 20 días laborables. Donde tenemos que nuestra media es igual a 136 entre los 20 y nos da un 6.8. Ahora lo que queremos saber es cuántos defectos tendríamos por día realmente. ¿Qué probabilidad tenemos de que tengamos un defecto al día, 2 defectos al día, 3 defectos al día por esta condición? Entonces ahora nos vamos otra vez a Minitab, nos vamos a calcular, nos vamos a probabilidad y distribución, nos vamos a Poisson. En Poisson colocamos lo que fue nuestra media, que es 6.8. 6.8. Ok. Ahora seleccionamos nuestros defectos por día, tomando en cuenta que nuestro ideal sería tener 0 defectos al día, máximo de 10 al día, porque nos salimos de nuestra meta de defectos al día en lo que son DPPMs. Entonces regresamos a nuestra presentación, donde tenemos la probabilidad de 0.0001 de que no tengamos ningún defecto al día. Tenemos la probabilidad de 0.007 de un defecto al día. Y de acuerdo al número que nos saca de nuestra meta, tenemos la probabilidad del 6% de que eso suceda cada día. Entonces sí necesitamos mejorar nuestro proceso, porque tenemos la probabilidad de que 2 eventos consecutivos de esto nos saquen de nuestra meta, ya que este tiene el 13%, el 15%, 14%, el 12% de probabilidad de ocurrir. Entonces esto nos saca de balance de nuestra meta. Por mi parte es todo. Espero que este video haya sido de su agrado. Mucho gusto.